Cuando comparto pantalla en el iPad me aparece arribita como un círculo blanco, o sea, rojo, pero es como de compartir pantalla, no de estar grabando y siempre lo confundo. Así que gracias por recordar. Bueno, entonces, como estaba diciendo, el vector en general, ustedes del colegio de siempre han trabajado con magnitudes, con números que representan cosas. El vector, la gracia es que representa un poco más que una cosa, representa mucho más que una sola magnitud. Nosotros podemos representar direcciones. O sea, nosotros tenemos primero que el vector se mueve en una dirección puntual. Eso quiere decir que, por ejemplo, que lo vamos a ver ahí en algunos ejercicios, o en general lo vamos a interpretar para distintos problemas, que una magnitud que se mueva en una dirección, supongamos, lo voy a hacer con el concepto de fuerza. Más adelante van a entender bien qué es una fuerza, pero una fuerza al final es algo que genera un movimiento. Es la explicación de por qué hay algo que se mueve. ¿Ya? Digamos que la fuerza se mueve en ese sentido, en esa dirección. Si nosotros tenemos que el desplazamiento final, al final, o sea, el objeto se mueve en otra dirección, quiere decir que la fuerza no está siendo usada de forma completa. O sea, el aporte que tiene la fuerza al movimiento que está en esa dirección no es total. Y es por eso que después vamos a trabajar componentes de vectores. Cada vector lo vamos a dividir en sus componentes. ¿Ya? Y ahí vamos a ver bien qué es eso. Entonces, esa es la gracia de por qué podemos usar vectores, porque nos permiten modelar de mejor forma los fenómenos físicos que estamos viendo, la velocidad, el desplazamiento, etcétera. Después vamos a ver fuerza, movimientos circulares que van a tener ciertas magnitudes que vamos a poder representar y un montón de cosas que usan vectores. ¿Ya? Entonces, en general, esa es la gracia de usar vectores y por eso es importante entenderlos. En esta misma idea, cuando nosotros tenemos vectores, tenemos formas también de poder sumarlos, ¿cierto? Nosotros cuando vemos fuerzas, como lo que puse en el ejemplo aquí, estas fuerzas se suman y sacan un total. Cuando nosotros tenemos una velocidad, esa velocidad también, al final lo que está haciendo es que le va sumando por cada segundo que pasa, le va sumando desplazamientos al objeto. Entonces son vectores que se van agregando a otros, van interactuando. Entonces si nosotros tenemos dos vectores, el vector A y por otro lado tenemos el vector B. Esto probablemente lo deben haber visto muchas veces cuando estaban en el colegio, incluso el semestre pasado en álgebra, si es que vieron vectores. Tenemos dos entidades distintas, ¿cierto? Pero nosotros vamos a querer saber cómo interactúan, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si yo los sumo? ¿Ya? El método más común para sumar vectores es decir, bueno, coloco el primero, donde termina el primero, coloco el segundo. ¿Sí? Y el resultado de esto es el que une el principio con el final. Y ese será el vector resultante, el vector A más el vector B. Pero hay distintos métodos. Nosotros vamos a usar otro método. Vamos a descomponer los vectores. Vamos a decir que el vector A es la composición de dos vectores más chiquititos. Entonces digamos que el vector A está así. Al descomponerlo lo vamos a descomponer en un vector que está en ese eje y otro que está en este otro eje. Entonces acá tenemos la componente X y la componente Y. ¿Ya? Y esa es la gracia. Esto es un tipo de suma de vectores. Colocar un vector cualquiera en el eje X, colocar otro vector cualquiera en el eje Y sacar el resultado. Es esta misma idea, solo que estamos localizando los vectores en distintos ejes. Esa es la gracia. Ahora, lo puntual aquí es que nosotros vamos a decir, claro, como este vector se compone de dos cosas que está predeterminada en dos ejes cartesianos, vamos a hacer lo mismo con el vector B. Entonces vamos a hacer la misma idea con el vector B. Pero acá el vector B yo ya lo dibujé horizontal. Entonces el vector B al final solamente tiene la componente Bx. Cuando nosotros queremos sumar estos dos vectores, solo nos fijamos en sumar lo que tenga que ver con el x con lo que tenga que ver con el x, entonces en este caso sería ax más bx, y por otro lado, lo que tenga que ver con el y. Entonces ahí solo tendríamos el y. Y la gracia es que estas son las componentes del vector resultante, entonces acá tenemos un vector que va a ser juntar estos dos vectores de aquí, y nos va a llevar a un vector que va a ser más largo. ¿Ya?
va a quedar ese. AX más BX. Y el is, como está solito, se mantiene, entonces va a ser este pedacito solo el vector ahí. Y sería otra forma de encontrar el resultado. Y eso es lo que vamos a usar siempre. Entonces, ahora el primer ejercicio. Igual la guía queda un poquito fea, pero es porque es mi primera guía hecha en látex. Camilo, ¿Sí? sorry que Dale. se me pegó cuando pusiste el vector B como descompuesto, por decirlo así, y no hay un Y. Exactamente, ya. ¿Por qué? Lo que pasa ahí es que el vector B, como solo tiene una componente, su componente solo está desplazada en el vector, o sea, en el eje X, por decirlo de cierta forma. Entonces solo nos concentramos en eso, que hay un vector en X y no tenemos que descomponerlo. Entonces el módulo de este vector es completamente su desplazamiento o su movimiento en el eje horizontal, por decirlo de cierta forma. Entonces cuando este interactúa o hacemos la suma, nos concentramos, es decir, todo lo que tenga que ver con el X lo juntamos en un lado. Todo lo que tenga que ver con el Y lo juntamos en este otro y como este no tiene Y, simplemente no agregamos nada. Entonces cuando hacemos la suma final, tomamos el resultado de todo lo que estaba en X más el resultado de todo lo que estaba en Y, y es otra forma más sencilla de sacar el vector resultante. ¿Sí se entiende? Perfecto. Sí, gracias. Vale. Entonces ahora veamos el primero. El primer ejercicio dice, eh, déjenme hacer una cosita aquí. Estos ejercicios son bien como rapiditos. ¿Ya? El primero dice, en una sola cosa aquí encimita, determine las componentes de un vector que se ubica en el plano XY si su dirección es 250 en sentido antihorario y su magnitud es 7,3. Entonces, vamos acá con el primer ejercicio. Este ejercicio lo que quiere hacer en el fondo es mostrar que hay distintas formas de representar vectores, dependiendo del plano o el eje coordenado, ¿cierto? Ustedes vieron que tenían formas, ejes o coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Ya las coordenadas polares son una forma de representar un vector solamente teniendo su módulo y su ángulo con respecto al eje horizontal. Entonces más adelante en cálculo integral van a ver directamente el plano polar. El plano polar es solamente un plano que tiene parte desde ahí y se mueve hacia el eje que digamos que es el eje radial, que es como un radio. Entonces todos los puntitos son un radio o el módulo y la elevación. Ya, como que eso dice al final el plano polar. En el caso de física, en el caso de física, bueno, los físicos en general siempre van a escuchar el comentario que los físicos usan las matemáticas a su antojo. Entonces los físicos lo que hacen con las coordenadas polares es decir, estoy en un plano cartesiano. Ya, están en un plano cartesiano, esto es X y esto es Y. Las coordenadas polares en el plano cartesiano lo único que hacen es decir, tengo un vector, que en este caso está 250 grados en el sentido anterior, eso quiere decir que parte desde aquí y se mueve 250 grados hacia allá. Primero, esta parte de acá son 90 grados, ¿cierto? Estas otras son 180 y aquí completan los 270 grados. Después aquí completan los 360 y es la vuelta completa. Entonces ustedes quieren 320. Entonces yo acá voy a usar el color rojo y voy a decir que el vector está por aquí. Y este pedacito de acá, que estoy colocando en rojo, son los 270, o sea, 250 grados. Entonces yo represento esto como 250 grados, que es el ángulo total, digamos, de movimiento, ¿ya? Y yo voy ahora a sacar el ángulo representativo para poder sacar las magnitudes del vector. Y el ángulo representativo al final, bueno, no es el ángulo representativo como tal, porque el ángulo representativo es que si tú tienes un vector que da y te dan un ángulo que son así, no sé, 8 vueltas, tú sacas como el que representa la última solamente, ¿ya? En este caso yo estoy llamando ángulo representativo al ángulo que me desplazaría o que representaría esa elevación con respecto a este pedacito de ahí. Ese va a ser mi ángulo representativo. ¿Y por qué lo estoy usando? Porque si yo veo esto de esta forma, que es la más común, yo tengo mi vector así.
y yo tengo este ángulo de ahí, que digamos que es alfa, y podemos usar trigonometría, tangente, seno, coseno, etcétera, teniendo este ángulo de acá. Entonces yo acá tengo 180. Acá yo tengo, ese pedacito de ahí sería equivalente a, si esto completo es 270, tengo 50. 70. Sí, yo diría 60. ¿Dijiste 60 o 70? 70 dije. ¿Está mal? Sí. Yo diría 60. Diría que ese es 60. Porque hasta acá son 180, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, bueno, no, esa es una forma más enredada de verlo. Es mejor ver que este lado completo, aquí, eh, son 90, ¿cierto? Y desde acá hasta acá, tú haces 250. Entonces, toda esta diferencia sería lo que te falta para llegar de 250 a 270, ¿cierto? Entonces, diríamos que este vale 20. Y creo que tenías razón. Sí, es 70. Es Así suman 90. 70. Bueno, entonces sí, es 70. Me equivoqué. Sí, pues, resté mal yo. Ya, en mis notitas había restado mal. Bueno, entonces déjenme limpiar un poquito este espacio de aquí. Ya, entonces este ángulo alfa es 70, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer ahora, porque nos dicen que la magnitud del vector es 7,3. ¿Y qué es la magnitud de un vector? Si nosotros tenemos un vector, digamos, v, y este vector tiene su componente, digamos, vx y tongo más vi, j tongo, que es una forma de representar el vector, el módulo del vector es simplemente calcular el largo. Entonces sería decir, uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pitágoras. Entonces esto nos diría que el módulo completo es la raíz de vx cuadrado más vi cuadrado completito. Ese sería el módulo de este vector. Entonces, nosotros ya tenemos esto de aquí. Tenemos el ángulo. Tenemos el módulo. ¿Ya? El módulo sería 7,3. Pero, o calcular, si nosotros usamos esta fórmula o esta expresión o esta forma de representar el módulo, nos va a costar mucho poder, con solo este dato y este ángulo, poder calcularlo. Nos quedarían dos incógnitas acá adentro. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar trigonometría. Nosotros sabemos que existe el seno del ángulo igual al cateto opuesto partido en la hipotenusa, el coseno del ángulo igual al cateto adyacente partido en la hipotenusa, y bueno, ahí está el tangente del ángulo, que es cato partido en cata. Ya yo me los aprendo así: cato partido en h, cata partido en h, cato partido en cata. Ya son como, cuando lo vi en el colegio me lo aprendí así y me ha servido siempre. Entonces, si nosotros tenemos la hipotenusa y el ángulo, directamente podemos sacar al tiro los catetos, ¿cierto? Entonces, como yo tengo la hipotenusa, vamos a despejar en este y en este la hipotenusa. Entonces, en este caso sería la hipotenusa es igual a, no, bueno, en este caso, al revés. Voy a despejar los catetos. Entonces, en este tendría cato igual a h por seno de alfa. Este sería h. eh, Voy a poner cata igual a h por coseno del ángulo. Y con estas expresiones podemos calcular instantáneamente los catetos del vector. Cierto que al final serían las componentes del vector. Entonces yo lo voy a hacer directo. Tenemos el vector, que va a ser igual a 7,3 por coseno de 70 y tongo más 7,3 por seno de 70
J-tongo. Por esta idea, estoy usando esta referencia, ¿ya? Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y este de aquí sería el Y, este de aquí sería el eje X. ¿Ya? Este sería el vector, pero este es el vector representado en el primer cuadrante. Ese es un detalle súper importante, que está representado en el primer cuadrante. ¿Ya? Porque estoy tomando como referencia simplemente el ángulo aquí, pero nosotros sabemos que el ángulo total llega hasta acá abajo, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que el vector real está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, las dos componentes son negativas, entonces este es representativo. Y el real, voy a poner el vector real, es menos 7,3 coseno de alfa, voy a poner para no notar los 70, menos 7,3 seno de 70 j tomo. Y ese sería el vector resultante. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Esto es lo que van a usar siempre. Este procedimiento después tiene que salir natural, instantáneo. Ustedes tienen un vector, tienen el ángulo, automáticamente saben que tienen que representarlo en el primer cuadrante y descomponerlo con esto. Siempre pasa, yo llevo muchos años haciendo clases particulares para preparar las pruebas. Como este año es la primera vez que se incorpora ayudantía, por eso es como algo relativamente nuevo. Pero siempre cuando van a preparar pruebas, siempre esto o cómo descomponer un vector es lo que siempre retrasa los ejercicios. Esto tiene que salir instantáneo. Es algo que en algún momento lo van a tener que practicar mucho y tiene que salir rápido y no es un procedimiento difícil. Tips. Acá yo lo que hice fue pensar que esto, calcular el ángulo que está ahí y todo, y llevarlo al primer cuadrante. Cuando lo estén haciendo en una prueba, lo que solamente tienen que hacer, bueno, en este caso las primeras dos pruebas son tareas, entonces en esos casos no van a tener el problema de tiempo, pero la tercera prueba es, digamos, como un examen. Entonces, lo que va a pasar ahí es que el tiempo va a estar en su contra. Entonces, si ustedes tienen un vector que está acá, conocen su módulo, digamos R de vector, y conocen el ángulo, automáticamente el vector de allá y el otro vector acá, y saben que este es, si está adyacente al ángulo, coseno del módulo, o sea, el módulo por el coseno, y este es R por seno. Para cualquier eje, si el vector está aquí, lo descomponen aquí y aquí, y así sucesivamente. Eso es clave. Aprender ese método es de las cosas que van a usar en las tres físicas, así que es clave que lo manejen bien. Los otros ejercicios que vamos a estar haciendo, bueno, no sé si los hagamos todos, pero estos son netamente para poder perfeccionar esta idea. El ejercicio 2, que lo voy a plantear, no lo voy a hacer, dice, en las figuras se muestran dos vectores de fuerzas aplicadas en una argolla. Dice, describa cada vector fuerza en términos de sus componentes, lo que yo les decía. Este módulo hacia allá y hacia allá lo descomponen. Este es F1 por seno de 30. Este sería F1 por coseno de 30. ¿Ya? Luego este otro, lo mismo. Y así representan rápidamente las componentes del vector. Esto es un ejercicio que probablemente lo vuelvan a ver cuando se vean las leyes de Newton. ¿Ya? Y esto de descomponer vectores se hace en todos los ejercicios. Por eso soy tan insistente con esta idea de descomponer vectores. ¿Ya? Luego acá dice, calcula el vector fuerza resultante, o sea, sumar estos vectores. Entonces lo que van a hacer es tomar esto, las componentes de X, y las van a juntar, las van a sumar. Luego las componentes del Y, y las van a sumar, siempre respetando los sentidos. Este vector apunta en el sentido negativo del X, entonces negativo. Entonces todo eso lo tienen que tener en cuenta al momento de resolver el ejercicio. Y luego determinar la magnitud no es más que aplicar Pitágoras a los catetos resultantes. Al sumar estos dos vectores les van a dar un cateto en X y un cateto en Y resultante. Entonces el módulo va a ser simplemente la hipotenusa. Aplican teorema de Pitágoras. Eso es el ejercicio 2. ¿Sí? El ejercicio 3 tiene más detalle, entonces este lo vamos a hacer. Este sí es importante que lo hagamos bien.
Em, mientras vamos al ejercicio 8, que estos son todos de las guías que les dejó la profesora, ¿tienen alguna consulta? Yo ninguna, No. por lo menos. Ya, perfecto. Estos vectores como, no es, o sea, yo encuentro que no es tan importante que se maten haciendo millones de ejercicios, pero que sí se tengan en mente todos los procedimientos. Porque, como les decía, son cosas que van a estar usando siempre. Entonces, mientras mejor dominen estos procedimientos, más rápido van a poder resolver los problemas. Este ejercicio es netamente para practicar producto vectorial o producto cruz. Dice, hallar un vector unitario perpendicular al plano definido por los vectores. ¿Ya? Probablemente ustedes en álgebra, creo que se ven vectores, vuelvo a insistir eso, eh, ustedes saben que con dos vectores pueden armar un plano, ¿cierto? Si ustedes tienen dos vectores, estos vectores pueden de cierta forma representar un plano. ¿Ya? Pueden representar un plano. Lo que acá quiere hacer este ejercicio es decirle, si nosotros tenemos estos dos vectores, ¿cómo podemos calcular un vector normal a ese plano o perpendicular? O sea, un vector que vaya hacia arriba. Y sea 90 aquí y sea 90 acá. O en su defecto que vaya hacia abajo. Y también se tiene que mantener esa idea de que sea perpendicular. Para cuando cada vez que les propongan este tipo de problemas tienen que pensar automáticamente producto punto o producto cruz. El producto punto tiene sus propiedades. Si el producto punto de dos vectores perpendiculares creo que es cero. Y el producto cruz de dos vectores, da lo mismo cual sea, siempre va a ser el vector resultante, siempre va a ser perpendicular a cualquiera de estos dos. Son cosas que pues, son de materia, pero es importante que las tengan en cuenta. ¿Por qué es importante lo del producto cruz en vectores para sacar vectores perpendiculares? Porque generalmente van a tener que estar calculando ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo también soy ayudante de física 3 y les digo que producto cruz es lo que se usa para resolver gran parte de los problemas porque se usa mucho la idea de vectores perpendiculares a una superficie, etc. Ahora en física uno no lo van a usar tanto porque uno puede no usarlo, pero hay cierto tipo de ejercicios que a veces es mucho más rápido manejarlos bien y los sacan al tiro. En este caso, nosotros yo ya les comenté que tenemos que sacar el vector resultante que tiene que ser el producto cruz de cualquiera de estos dos vectores. No nos dicen el orden, el producto cruz por lo general se denota así como cruz A, cruz B. Y este quiere decir desde A hacia B, entonces si este es A y este es B, yo estoy midiendo desde acá hacia allá. Ese es el producto como, o el barrido que se hace con el producto cruz. Y con eso después aplican la regla de la mano derecha, que son cosas que vamos a estar viendo mejor así como más adelante, que son más útiles verlas más adelante. Ahora como que no. Así que lo importante es que el producto cruz es ordenar el producto A, o sea, el vector A. Yo lo voy a anotar de la forma matricial, 1,1,2. El vector B, que es 2, menos 1, menos 1. Una vez que lo ordenamos así, yo voy a anotar esta matriz grandota, I tongo, J tongo, K tongo, 1, 1. 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1. Y el producto cruz no es más que el determinante de esa matriz. Probablemente en álgebra lineal estén viendo determinantes, o estén viendo cosas parecidas, o vayan a verlo más adelante. ¿Cómo se calcula este determinante? El producto cruz es el determinante de esa matriz 3×3. Entonces la dificultad ahora es cómo calculamos eso rápidamente. Más adelante van a ver un método oficial que se llama descomposición de... no me acuerdo. Pero es materia así como muy puntual y es para ver un tema muy puntual de álgebra lineal. La gracia de esto es que nosotros podemos sacar ese determinante con subdeterminantes. Entonces, el paso 1 es seleccionar el primer elemento. El paso general es selecciona la fila más fácil, que tenga más ceros o números más simples,
Y una vez seleccionada esa fila, que en este caso es esta, ustedes toman el primer elemento de la fila, y tongo, y lo multiplican por el determinante de la submatriz que quedaría formada ahí. O sea, ustedes eliminan esta fila y el determinante de ese resultado. Entonces acá 1, 2, menos 1, menos 1. Ahora, menos j tongo, lo mismo, tomamos este, voy a borrar aquí, tomamos el j y el determinante de la matriz que queda, 1, 2, 2 menos 1. Luego, más k tongo, lo mismo, 1, 1, 2 menos 1. Y luego sería calcular el determinante de esa matriz, que es nada más y nada menos que este por este menos este por este. Entonces sería i tongo menos 1 menos menos 2 menos j tongo menos 1 menos 4 más k tongo menos 1 menos 2. Y ahora sería simplemente decir, este quedaría 1 menos 5 menos 3. Si alguien encuentra que tengo algún error, probablemente con tantos signos y tantos numeritos, fácil confundirse. Pero siempre tienen que estar corroborando que esas simplificaciones estén bien. Entonces verificamos este con este, menos este por este. Sí, ya está bien. Ya entonces tendríamos i tongo más 5j tongo más menos 3k tongo. Ese sería el vector perpendicular al plano que arman estos dos vectores de aquí. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Generalmente es súper útil, ¿ya? Sé que esta parte está como lateral, porque son vectores y es como fome la materia, pero es necesario. Pues les tengo un ejercicio súper entretenido en la última parte, que a ese nos vamos a dedicar harto tiempo. El ejercicio 11. Bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna duda con respecto al ejercicio 8? El hecho de que diga vector unitario, ¿en qué afectaba? Ah, ya. Un detalle no me había fijado. Bueno, acá tienen un vector completo que dice lo siguiente. Este vector, no sé, si lo graficamos, como lo voy a graficar, esto es x, y z. Este vector tiene un pedacito para acá, digamos que tiene 5 hacia allá, y baja 3, menos 3. Este vector es hacia allá. Y ese vector tiene un módulo, ya que sería 5 por 5, 25, ya sería bien grande. Ya tendría un módulo grande. El vector unitario es lo siguiente. Es un vector, se le coloca el gorro arriba para poder distinguirlo, que tiene módulo igual a 1. ¿Qué nos dice eso? No sé si ustedes algún momento vieron el vector director y esas cosas. Sí, Este, sí lo vimos. este es un vector director, y es un vector que solamente te da la dirección, no sirve para nada más que definir la dirección. Y tongo es un vector director, j tongo es un vector director, k tongo es un vector director que te dicen cuál es cuál es, digamos, el aporte o la tendencia que tiene un vector hacia irse hacia cierto lugar, ¿ya? O también puede ser las proyecciones que tiene un vector en determinados ejes. Pero el vector unitario, más allá de eso, es un vector de módulo 1 que te dice hacia dónde apuntar. Van a haber distintos vectores unitarios en movimiento circular, después hay otros que son más locos que son vectores unitarios en coordenadas esféricas, cilíndricas, toroidales, que son cosas así súper locas, pero son vectores que te permiten, de cierta forma, simplificar ciertos cálculos, ¿ya? En movimiento circular yo les voy a hacer una ayudantía así como bien completa para demostrar todo el proceso, porque con varios detallitos, no sé si lo hagamos en ayudantía o les grabamos un video, pero
algo así, porque siempre es algo que causa mucha duda. Y es porque los vectores unitarios, por primera vez los van a ver así como en su esplendor ahí. Y pues porque permiten hacer cálculos sin considerar un seno y un coseno, derivados dos veces, etcétera. Solucionan muchas cosas. Y el vector unitario en este caso sería tomar el vector R y dividirlo por el módulo del vector R. ¿Ya? Entonces esto se llama normalizar un vector. Un vector de norma, o sea, normalizado quiere decir que su norma es 1 o su módulo es 1. Entonces aquí están normalizando el vector. ¿Y qué consiste esto? Ustedes toman estas componentes que nos dieron aquí, que sería en este caso i tongo más 5j tongo menos 3k tongo. Y al dividirlo por esto, cada componente la están dividiendo por el módulo total del vector. Entonces eso sería, hacer eso, calculando ese módulo, sería encontrar el vector director, o sea, o el vector unitario. Y el módulo, en caso de 3 dimensiones, sigue siendo Pitágoras. Raíz de, voy a poner rx al cuadrado más ri al cuadrado más rz al cuadrado. Y eso sería todo. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Ya, perfecto. Ahora, vamos con, bueno, el 11 se los voy a dejar a ustedes, pero es bien simplecito. Tiene hartas cosas y está en 3 dimensiones, entonces se ve un poco más complejo. Pero el ejercicio anterior a este en la guía, como que muestra cómo hacer cada paso. Pero es un ejercicio que lo encontré interesante y está bien. Las primeras dos partes son poner en práctica todo lo que han visto, cada vector en términos de sus componentes. Como acá tienen el vector A, por ejemplo, hay que dejarlo en términos de sus componentes, sería descomponer en el tramo vertical, en ese tramo de ahí y en ese tramo de ahí. Entonces sería sacar 3 vectores, o bueno, 3 componentes del vector. Lo mismo con el B. Ahí y ahí y ahí. Luego, ¿qué dice? Calcula el módulo de cada vector. Entonces habría que calcular A módulo y B módulo con la expresión que les puse aquí, tomando sus componentes. Y después dice, se dibuja el vector. Este vector, esto es más interesante, porque este es un vector que va de B hacia A. Eso quiere decir que es este vector de aquí, uno que va de B hacia A. Entonces, ¿cómo podemos representar ese vector? Y ese vector lo podemos representar de la siguiente forma. Nosotros recién vimos, este voy a poner que es BA, ¿ya? Yo les había dicho que había una forma de sumar vectores, ¿cierto? Que era poner un vector inicial, y donde termina ese vector inicial, colocar el siguiente entonces. Siguiendo esa idea, A vector va a ser igual a BA más OB. Esa es una forma de expresarlo. Entonces, ¿cómo representamos el vector BA? BA entonces es igual al vector A menos OB. OB es el vector que va desde 0 hacia B y A, bueno, es lo mismo, desde 0 hacia A. Se puede representar como OA, y este es OB o B también. Da lo mismo. Y de esta forma encuentran ese vector que está acá al medio. Con esta noción. Pero lo importante es esto de acá. Y esto también se usa siempre. Siempre, siempre, siempre. Para las 3 físicas que van a tener, se usa. Así que eso es lo importante de este ejercicio. Y la parte D es algo que mejor lo voy a poner en práctica en el siguiente ejercicio. ¿Ya? Pero, bueno, esto era X flechita. ¿Ya? Ahí me quedó mal escrito, pero es X flechita. Esto al final es una ecuación vectorial. Entonces, lo que va a pasar acá es que la gracia es que si ustedes toman cada una de las componentes, ustedes no pueden sumar una componente con otra componente si están en distintos ejes. O sea, tienen que sumar lo que está en el eje X con lo que está en el eje X, lo que está en el eje Y con lo que está en el eje Y, y así sucesivamente. Entonces, acá lo que le están diciendo es que la suma de estos 3 vectores da solo una componente en K. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar 3 ecuaciones. La primera ecuación va a ser del eje X, y van a ser las componentes X más la componente BOX
menos 2 veces la componente de X. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener aquí un elemento, otro elemento que lo van a sacar de las componentes de los otros dos vectores, menos una componente que va a ser X que la tienen que encontrar. Luego con el Y va a pasar lo mismo, y luego con el Z va a pasar lo mismo. La gracia es que si se fijan a este otro lado, no, el Y tongo está multiplicado por un 0 porque desaparece de la expresión. El J tongo también está multiplicado por un 0 porque también desaparece de la expresión. Lo único que queda es K tongo, y eso quiere decir que K tongo está multiplicado por un 1. Entonces, esta es igual a 0, la de aquí también es igual a 0, y la de acá es igual a K tongo. Entonces acá van a tener puros elementos con K tongo, K tongo, K tongo. Entonces la suma de todos estos pedacitos de acá al medio, de esos que son los módulos de cada vector, tiene que ser igual a 1. Entonces, la última parte solo es para representar cómo resolver una ecuación vectorial. ¿Sí? ¿Se entiende cómo proceder en el ejercicio 11? Sí, Ya. Igual, si después tienen alguna duda, puedo grabar la solución y también subírsela. No tengo ningún problema con eso. De hecho, probablemente la grabe y se la suba igual, como solución ejercicio 11. Pero ahora por el tiempo me gustaría que nos dediquemos a este ejercicio, que son ejercicios de movimiento parabólico. Y este ejercicio vamos a notar muchas cositas. Primero es en confiar netamente en las ecuaciones que están resolviendo y en los fenómenos físicos que representan. ¿Sí? Entonces, primero, voy a tomar esto. El ejercicio se ve largo, pero es bien cortito. Y es un ejercicio que no saqué directamente del Serway, sino que lo saqué de otro libro que se llama Ser-Samansky. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Dice, un mono se escapa del zoológico y sube un árbol. Ya aquí tenemos el monito colgando en el árbol. Como no logran atraerlo, la cuidadora apunta su rifle con un dardo sedante directamente hacia el mono y dispara. Igual es bien bélico el ejemplo, pero lo encontré interesante como por lo que representa. Dice, el astuto mono se suelta en el instante en el que el dardo sale del cañón del rifle, intentando caer al suelo y escapar. Dice, demuestre que el dardo siempre golpea al mono sea cual fuere la velocidad inicial del dardo. Y esto está interesante, ¿por qué? No sé si ustedes sabían que los francotiradores cuando tienen que disparar o cualquier arma que se dispara siempre tiene algo que se llama la caída de bala. Ya la caída de bala es que ustedes disparan, digamos que este es el rifle, y ustedes disparan y la bala empieza a caer por el efecto de la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces cuando un francotirador dispara hacia algún, no sé, objetivo, siempre tiene que considerar esa caída de bala. Entonces siempre como que uno dispara un poquito más arriba del objetivo. Entonces si el objetivo es acá, uno apunta hacia allá para que con la caída de bala la achunten. En este caso es interesante notar lo siguiente. La francotiradora apuntó en esta dirección y disparó. ¿Qué podemos notar de eso? A priori, por el tema de caída de bala, nosotros podríamos decir, oh, va a fallar, porque el dardo va a caer, porque es menos potente que una bala, entonces la caída de bala es más grande, entonces ese sería su problema. Pero nos dicen que el mono justo se suelta al mismo tiempo, entonces el mono empieza a caer, y podríamos interpretar entonces que el dardo tiene una caída de bala que va a hacer la siguiente, o sea, el dardo empieza a subir y al mismo tiempo empieza a caer al tiro, o empieza a disminuir su velocidad en el eje Y solo por la caída de bala, o sea, por el efecto de la aceleración de gravedad. Entonces, el mono cae a esa misma tasa, podríamos decirlo de cierta forma, pero es raro, eso es raro. ¿Cómo podemos representar si es verdad o no? Es simplemente confiar en los planteamientos que tenemos que hacer ahora con respecto a los movimientos, en este caso de caída libre del mono
y de movimiento parabólico de la bala. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a interpretar es, bueno, voy a enunciar ciertas cosas del movimiento parabólico. No sé si hasta el momento tienen alguna duda en general con la materia detrás del movimiento parabólico. ¿No? ¿Cuál era la pregunta? Si tienen alguna duda con respecto a la materia que hay detrás del movimiento parabólico. Yo por lo menos no. Ya. Bueno. Bueno, si tienen alguna duda, ahora espero que con este ejercicio vayamos resolviendo varias. En general, la gracia del movimiento parabólico es que ustedes tienen un vector que va en ese sentido. Y nosotros sabemos por lo que vimos anteriormente de vectores, es que este vector lo podemos descomponer en Vx y en Vi, ¿cierto? Entonces, el vector V0 tiene un aporte en el eje X y un aporte en el eje Y. Pero ¿qué va a pasar? Que este es el eje Y y este es el eje X. En el eje Y existe una aceleración que es la de gravedad, que apunta hacia abajo. Entonces hay una aceleración en ese sistema. En ese eje hay una aceleración, mientras que en el eje X no hay aceleración. Eso genera que en el eje Y sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en este caso la aceleración va contra el movimiento, porque el movimiento parte de forma ascendente. En los movimientos parabólicos los movimientos son ascendentes. Parten hacia arriba, pero esto los tira para abajo. Entonces, tenemos un vector hacia arriba, que sería V0, la aceleración de gravedad que la tira para abajo, entonces luego de un segundo el vector resultante va para allá. Entonces, el vector resultante aquí sería en esa dirección, en otro instante esa dirección, en otro instante esa dirección, y así hasta llegar al suelo. Entonces tenemos varios como temas como el tiempo de vuelo y cosas así, que son cosas que podemos ir sacando de las ecuaciones que vamos a plantear ahora. Entonces, si en el eje X, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso con una aceleración negativa, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración, entonces siempre el vector X se va a mantener constante. ¿Sí? Entonces, el vector Y se encarga de medir el tiempo que se demora el objeto en subir y bajar. Y en el eje X, condicionado por el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo de subida y de bajada, va a medir el desplazamiento o va a condicionar ese desplazamiento. A mayor Vx, en el mismo tiempo de vuelo va a cubrir mayor distancia, y a menor Vx, en el mismo tiempo de vuelo va a cubrir menos distancia. Ya, entonces, queda lo siguiente. En el eje Y, la función Y o I de t es igual a la posición inicial, I0, más VI por t, menos un medio de g t cuadrado. Si derivamos esta expresión, vamos a tener la velocidad. Recuerden que la velocidad es la derivada de la función posición. Entonces ahora tenemos t igual, esto pasa a ser 0 con la derivada, VI menos gt. Aceleración igual menos g. Y ahí sacamos las tres componentes, o los tres efectos que se van a ver en el problema. Y en el MRU es lo mismo, x0 más v0t. La aceleración no hay, entonces hasta ahí nomás llega el problema. Derivamos esto una vez y tenemos v0, x, ahí sí. Ya considerando el vx y el vi, porque son las componentes. Entonces en el eje x solo participa v0x, y en el eje y solo participa la componente y. Entonces tendríamos solo esto. Si yo derivo esto otra vez como para ver qué sería la aceleración, nos da que la aceleración es 0. ¿Sí? Sí, no sé si alguno de ustedes fue que puso como en ese como cuestionario que hicieron que había programado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no tienen como algún acercamiento a la programación? ¿Sí?
tienen que leer. Ya. Entonces, tomando el ejercicio, voy a analizar primero el dardo. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos el mono que se escapó del zoológico, ¿cierto? Entonces tenemos el monito, tenemos la persona que lanza un dardo, dispara un dardo. ¿Sí? Entonces, nos preguntan, o nos piden en general demostrar que siempre que independiente de la velocidad que tenga el dardo al salir del rifle que está disparando a la persona, siempre le va a achontar al mono. Esa es la pregunta. Demuestren que el dardo que es disparado desde esta persona siempre le va a dar al mono. Y lo que hace el mono, una vez que disparan el dardo lo apuntan en esa dirección, es que se suelta. Entonces el monito dice, voy a esquivar el dardo, y se suelta. Pero lo que pasa es que debido a la aceleración de gravedad, existe la caída de bala. ¿Sí? Entonces, como existe este concepto de caída de bala, el mono cae con una aceleración de gravedad y la bala cae con esa misma aceleración de gravedad. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver que si las ecuaciones que vamos a plantear, tanto del monito como del dardo, nos van a permitir, bueno, las ecuaciones en general nos van a decir si se cumple o no se cumple, de cierta forma. Entonces tenemos que primero, para poder saber si la afirmación que nos dicen en el enunciado se cumple, es plantear las ecuaciones de movimiento para el dardo y para el mono. Entonces en el caso del dardo tiene un movimiento parabólico general. Entonces el movimiento parabólico general es un movimiento que tiene un comienzo y tiene un desplazamiento de ese estilo. Una velocidad inicial v0 y luego, debido a esta velocidad inicial, tiene un desplazamiento d, una altura h y un tiempo de vuelo determinado. ¿Cuál es la gracia? El vector v0 se tiene que descomponer en dos vectores, ¿sí? Sí, Ya. Entonces, se descompone en dos vectores porque la velocidad tiene distintos aportes. Si una velocidad así, muy pronunciada hacia arriba, el objeto se va a mover de ese estilo, porque tiene un bajo aporte en el eje X. Entonces, la componente Y de la velocidad es la que determina el tiempo de vuelo. Y la componente X es la que determina, condicionado por el tiempo de vuelo, el desplazamiento total que va a tener. Si un Vx muy grande, se va a desplazar mucho en el eje X. Si es muy chiquitito, se va a desplazar poco en el eje X. ¿Sí? Entonces eso en general. Y en el eje Y, como existe la aceleración de gravedad, se va a comportar como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la aceleración de gravedad apunta hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos esto, que es la ecuación de la función posición para cualquier t, que representa en general un movimiento con aceleración, lo derivamos una vez y tenemos la ecuación de la velocidad, lo derivamos otra vez y podemos llegar a que la aceleración del cuerpo o del sistema es menos g. Eso en general. Y en el eje X, como no hay aceleración, simplemente quedaría esta ecuación como función posición. Posición inicial más la velocidad inicial, que es v0x por t. Y si derivamos una vez, nos da que la v0x, si derivamos otra vez, nos da que la aceleración es cero, porque esto es constante y se deriva y etc. Sí, eso en general de movimiento parabólico. Entonces ahora tenemos que analizar cómo es el movimiento de cada cosa. El dardo tiene un movimiento parabólico porque tiene una velocidad v0 inicial, entonces con la aceleración de gravedad empezar a caer. El mono, por otro lado, simplemente se deja caer, entonces tiene velocidad inicial cero y además no tiene una velocidad con alguna dirección, sino que tiene v0, entonces solamente empieza a caer por el efecto de la aceleración de gravedad. Entonces veamos cómo quedan sus ecuaciones. Pero primero, nosotros tenemos que plantear este sistema de referencia, ¿sí? Y el sistema de referencia nos permite determinar cuáles son las coordenadas iniciales de cada cosa. En el caso del mono, la coordenada inicial es que tiene una distancia d a la persona que dispara el dardo y una altura h con respecto a la persona que dispara el dardo. Entonces son las dos coordenadas que vamos a usar. Y en este caso h podemos dejarlo representado en términos de d, porque vamos a asumir que esto es un triángulo
Y este ángulo nos va a poder, no sé, decir distintas cosas. Ya. Entonces h quedaría como tangente multiplicado por d. ¿Sí? Sí, Ya, buenísima. Entonces, ya teniendo las coordenadas del mono y las coordenadas del dardo, en general el dardo las coordenadas iniciales son 0 porque parte del origen. ¿Ya? Entonces, el dardo al estar en un movimiento parabólico tiene este tipo de ecuaciones asociadas, como las que planteé acá. Esta es la ecuación del eje Y y esta es la ecuación del eje X. Entonces, en el eje Y, el dardo parte de la posición 0, entonces tiene Y a altura inicial 0, entonces se mantiene con estas dos ecuaciones, o sea, esas dos expresiones. Y por otro lado, el mono está en un movimiento de caída libre, entonces su función posición xm es d siempre, porque siempre está a una distancia desde el origen. La altura inicial es d tangente del ángulo, como lo expliqué más arribita, y está sometido a la aceleración de gravedad. Entonces, se tienen que cumplir dos cosas. El momento de impacto entre el dardo y el mono siempre se va a cumplir cuando la altura ID sea igual a la altura IM, ¿cierto? sí, Ya. Y la altura, o sea, y la posición XD tiene que ser igual a la posición XM. Siempre que estas dos cosas sean iguales, quiere decir que los dos objetos están en la misma posición o están en contacto. Entonces, como habíamos dicho, la función Y es la que determina el tiempo de vuelo. Entonces vamos a determinar el tiempo en el que el I alcanza la misma altura que el mono. Entonces, si yo igualo ID igual a IM, puedo determinar el tiempo que tarda el dardo en alcanzar la posición del mono. ¿Sí? O la posición, o sea, el tiempo que tarda el dardo en tener la misma altura que el mono, etcétera, como lo quieran ver, ¿no? Al final representa la altura. Entonces, igualamos. Entonces tenemos V0I por T menos un medio de G T al cuadrado, igual a la IM del mono, que sería D tangente de alfa menos un medio G T cuadrado. Si se fijan, las G se van, porque son iguales. ¿Ya? Para el mismo tiempo, la aceleración va a haber restado la misma cantidad en cualquiera de los dos objetos. Entonces nos queda la siguiente relación. V0i T igual a D tangente del ángulo. Entonces despejamos T. T tangente del ángulo partido en V0i. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia de primero trabajar la altura. Porque nosotros sabemos que pasado este tiempo, los dos objetos van a tener la misma altura. Y ahora lo que tendríamos que esperar es que si evaluamos esta T en la función posición del desplazamiento horizontal, si nos da que en este tiempo esta XD es igual a XM, quiere decir que están en la misma posición o estarían entrando en contacto. ¿Se entiende? sí, Ya. Entonces, voy a igualar, porque esa es la otra condición, que XD sea igual a XM. Entonces, XD es este igual es 0, porque es parte del origen. Entonces sería V0X por T igual a D. Esa es la segunda condición, que estén en la misma posición con respecto al eje X. Entonces, lo que tendría que esperar yo es que al reemplazar este término aquí, eh, este lado quede igual a D. Eso es lo que tendríamos que esperar. ¿Sí? Entonces, reemplazamos ese T que encontramos con la primera condición y nos quedaría V0X por T por D tangente del ángulo partido en V0I igual a D. Entonces tenemos ST no va porque se supone que estoy reemplazando en la posición de T, quedaría eso de ahí. Y ahora tendríamos que pensar, bueno, ¿qué es V0X y qué es V0Y? V0X
es igual a V0 multiplicado por coseno del ángulo alfa, ¿cierto? Y V0i es igual a V0 por seno del ángulo alfa. Teniendo esas dos cosas en cuenta y reemplazando en esto de aquí, entonces, esto lo reemplazo acá, tenemos V0 coseno de alfa por D por tangente del ángulo partido en V0 seno de alfa. Entonces se va ese V0, este coseno partido en este seno es 1 partido en tangente, entonces la tangente también se nos va y nos quedaría D igual D. Entonces esto es igual D, y simplificando V0, V0, el coseno con el partido en seno con la tangente, y nos quedaría D igual D. Entonces, ¿qué nos dice esto? El tiempo que tarda el objeto en alcanzar la misma altura del mono es independiente de la aceleración de gravedad. Entonces, lo único que se tiene que cumplir, bueno, dadas las dos condiciones, siempre se va a cumplir que el dardo va a alcanzar la altura del mono, porque usando las condiciones generales sin hacer más suposiciones de las que ya tenemos del enunciado o de los movimientos que estamos analizando en general, llegamos a la conclusión, a algo que es verdad. Si acá hubiésemos llegado, no sé, pues, a que esto es un medio, tendríamos que interpretar de dónde viene ese un medio y si a lo mejor viene de alguna condición, algo que tendríamos que proponer para que se cumpla la igualdad. Pero en este caso salió naturalmente de resolver las ecuaciones, encontrar una condición y sustituirla en la otra. Y esa es la gracia de este problema. La mayoría de los ejercicios de física tienen un enfoque similar. Ustedes toman las condiciones que les plantea el enunciado y las van evaluando hasta encontrar o lo que les están pidiendo o demostrar que lo que está diciendo el enunciado es verdad. ¿Alguna duda con el ejercicio? No, me he enredado así, es como largo. Sí, es que en general como yo les dije en un principio, este ejercicio tiene dos objetivos, al menos desde donde yo lo vi. Uno es practicar movimiento parabólico con dos objetos generales. Por lo general siempre es un objeto y queremos saber cuánto se desplaza, cuál es su altura máxima, etc. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es que este objeto intersecte otro. Entonces tenemos dos movimientos o dos objetos con distintas ecuaciones, como las que planteamos acá. O sea, el dardo tiene sus ecuaciones y el mono tiene sus ecuaciones, pero estamos relacionándolas a partir de una condición que es que estén en la misma posición. Entonces la gracia de esto es trabajarlo de esa manera, pensar que son funciones que dadas ciertas condiciones, o sea que dadas estas condiciones, eh, se puedan juntar. Piénsenlo sin la física que hay detrás de esto, sin esta idea que hay acá. Esto matemáticamente preguntado es, demuestre que la función, la función id o fd, la función del dardo, se intersecta en, ¿cómo se llama?, con la función del mono para cualquier v, para cualquier velocidad. Si se fijan, es preguntado solamente considerando la forma matemática. Y la forma física es entender qué representa cada función, ¿ya? Y qué quiere decir que se intersecten en un punto el dardo y el mono. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, Y lo otro es dejar que la matemática diga lo suyo. Ya acá estamos juntando dos ecuaciones bajo una condición. Entonces, al evaluar la primera condición, encontramos algo que al sustituirlo en la segunda nos podría dar o no nos podría dar. Y como da que al sustituir o al relacionar algo que sale de la primera condición con la segunda, nos dice que algo es verdad, demostramos lo que dice el enunciado, o sea, como que se cumple siempre, para cualquier velocidad. Si acá, no sé, hubiésemos llegado a que es V0 por D,
V0 nos estaría dando alguna condición. Entonces se cumpliría esta igualdad para algunos valores de V0. Entonces eso es lo que no dice el enunciado. Y ahí nosotros tendríamos que interpretar, así como, ya, si V0 cumple ciertos valores, se cumple que el dardo le achunta al mono. Entonces aquí, en este enunciado, las matemáticas nos están diciendo algo que tenemos que entender. Es que la velocidad, para cualquier velocidad, siempre se va a cumplir que el dardo le da al mono. ¿Sí? Porque si se fijan en la velocidad se va, entonces como que no tiene ni voz ni voto en la condición. ¿Sí? Cacho. Ya. Bueno, esas son las cosas que tenía preparado hoy día. Los enunciados completos quedaron en webcurso. Así que en un ratito más subo los apuntes y estaré subiendo el video de la ayudantía. Creo que se lo subiré mañana temprano porque igual le edito unas partes. Por ejemplo, la parte que se cortó, la edito para que no esté en la grabación. El rato que estuvimos esperando al inicio, etcétera. Todas esas cositas para que cuando lo revisen no pierdan tiempo en eso. ¿Ya? ¿Alguna consulta?